buenos días, queridos hermanos. La reflexión del día de hoy la he titulado Tú puedes cambiar la vida de tu familia y tus generaciones. He tomado como base un versículo que se encuentra en Hechos capítulo 16, versículo 31, que dice: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En otra versión dice: Cree en el Señor Jesús, tú y tu familia alcanzarán la salvación. La vida cambiada de un hombre o una mujer en una familia puede cambiar la vida de sus generaciones. Hace algunos años leí un libro titulado La familia sujeta al espíritu, de Tim y Beverly LaHaye. Allí había un estudio que se hizo de dos hombres y sus familias, es decir, sus generaciones, que vivieron al mismo tiempo en la ciudad de Nueva York. Estas son las historias de Jonathan Edwards y de Mark Hughes. Primero veremos la de Mark Hughes. Él vivió en el estado de Nueva York, no creía en Dios ni tenía principios cristianos y se casó con una mujer de igual mentalidad. De esta unión salieron 1026 descendientes que fueron sometidos a un estudio. 300 de ellos murieron prematuramente. 100 fueron enviados a la cárcel para servir condenas de un promedio de 13 años cada uno. 190 se conocieron por ser prostitutas públicas. 100 de ellos fueron alcohólicos. Haciendo un cálculo actualizado, los gastos de esta familia le costó al Estado más de 6 millones de dólares. Por su lado, Jonathan Edwards vivió en el mismo estado y tenía una formación cristiana sólida, y se casó con una mujer de igual mentalidad. De esta unión se estudiaron 729 descendientes. 300 de ellos llegaron a ser predicadores del Evangelio. Hubo 65 profesores universitarios, 13 presidentes de universidades, 60 autores de libros reconocidos, 3 congresistas de los Estados Unidos y un vicepresidente de los Estados Unidos. Es imposible estimar la contribución que esta familia hizo no solo al estado de Nueva York, sino también a todo el país. Es tan importante una familia bien constituida, queridos hermanos, porque no solo trae bienestar a los miembros de la familia, sino también que hace un impacto positivo en la sociedad. Las decisiones que tú, padre de familia o madre, tomes en tu vida van a afectar a tu familia y con ello también a sus generaciones. Como dice la palabra en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena ser fiel en nuestra generación, porque por nuestra fidelidad vamos a afectar a nuestros hijos y a sus futuras generaciones. En este día vamos a reflexionar en la vida de 3 personajes que sus decisiones afectaron positivamente a sus familias y sus generaciones, por supuesto. Ellos son Abraham, Obed, Edom y David. Primero veremos la familia de Abraham. Dice el capítulo 12 de Génesis, versículo 1: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham vivía con su familia en una ciudad llamada Ur de los Caldeos. Esta ciudad era una ciudad pagana, adoraba a los dioses de Babilonia, y él nació y se crió en medio de esta ciudad que era una ciudad idólatra. Abraham era un hombre próspero, allí en la ciudad donde vivía con su esposa Sara. Y luego su padre se mudó a Harán y llevó a él, a Sara y a su sobrino Lot. Y fue en medio de estas circunstancias en que vino el llamado de Dios. Y el llamado era claro: vete de tu tierra y de tu familia a la tierra que te mostraré. Dios no le dijo a dónde lo llevaría, solamente le dijo: sal de tu tierra, deja tu familia a una tierra que yo te mostraré. Me pregunto cómo nos sentiríamos nosotros si recibiéramos un llamado así. Realmente no sabríamos ni a dónde estamos yendo. Pero dice Hebreos capítulo 11, versículo 8: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció,
esta es la palabra clave, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dice, Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. Queridos hermanos, Abraham no era un jovencito que podía ser un aventurero. Él ya era mayor, tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Así lo dice Génesis 12:4, ¿no? Que cuando se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot con él, era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Pero nuestro personaje en esta mañana es un ejemplo, queridos hermanos, de obediencia a Dios. Salió de su tierra. Abraham es un ejemplo no solamente de obediencia, sino de fe, porque dice, salió sin saber a dónde iba, le creyó a Dios. Abraham tenía toda una vida asegurada, y como dije, ya era mayor. Sin embargo, decidió obedecer a Dios, aun cuando no sabía dónde iría. Él decidió creerle a Dios. Y por su obediencia, por su fe en Dios, Dios vino después y le hizo una promesa, una preciosa promesa, que se encuentra en el capítulo 12, versículos 2 y 3 de Génesis. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el versículo 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. 3 bendiciones vendían a Abraham sobre su familia y sobre su descendencia, por haber sido obediente al Señor, por haber confiado en su palabra ciegamente. Y estas bendiciones eran las siguientes. Primera, haré de ti una nación grande. Verso 2. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Verso 3. Y a tu descendencia le daré esta tierra. Verso 7. En ese momento Dios hizo un pacto con Abraham. Y desde este encuentro que él tuvo con Dios, se convirtió en un hombre que construía altares. La Biblia tiene registrados por lo menos 5 altares que él construyó a lo largo de su camino. Sin duda hubieron muchos más que no fueron registrados. Por eso que se le conoce a él como el hombre que construía altares. Lugar donde llegaba, lo primero que hacía era construir un altar y adoraba a Dios. Dice Génesis 12:7, cuando estaban haciendo ese pacto Dios con él, dice, y edificó allí un altar, quien le había aparecido. En Génesis 12:8 dice, luego se pasó de ahí a un monte al oriente en Betel, y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Génesis 26:25 dice, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Con su testimonio, con su fe, con su obediencia a Dios, lo que estaba haciendo Abraham es dejando un legado para su familia. En algún momento su hijo Isaac nació milagrosamente, por supuesto, cuando él tenía 100 años. Y sus nietos y su hijo podía ver la fe de Abraham. Por eso que él le dejó un legado a su hijo Isaac. Y no solamente a su hijo Isaac, sino a sus nietos. Él tuvo como nietos Jacob y Esaú. Y a sus generaciones. Él dejó un legado aún para los 12 hijos de Jacob, que son los patriarcas, y para todas sus generaciones. Con su obediencia, Abraham cambió el rumbo de su familia y sus generaciones. Y hoy, y hasta que Cristo venga, estaremos hablando de Abraham. Especialmente los judíos, es el padre Abraham a quien veneran hasta ahora. Hermanos queridos, lo que es más lindo en esto es que no solo su familia de sangre fue bendecida, sino que su bendición también nos llega hasta nosotros. Porque la palabra de Dios dice que los que tienen fe en Dios también son hijos de Abraham. En Gálatas capítulo 3, versículos 7 y 8 dice así: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, es decir, los que tienen fe en el Señor. Ellos también son hijos de Abraham. Dios le había dicho así: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra.
Qué lindo es saber que las generaciones de Abraham fueron afectadas por la obediencia de un solo hombre, por la fe de un solo hombre. Así también, queridos hermanos, quiero decirte en este día que tu obediencia a Dios marcará el futuro de tu familia y también de tus generaciones. Es hermoso ver cómo Dios honró a este hombre Abraham. Dice Santiago capítulo 2, versículo 23, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. Dios le honró dando este hermoso título. No se dice de ningún otro que fue amigo de Dios, solamente Abraham. Cuando Dios se presentaba en el pueblo de Israel, cuando Dios se lo presentó a Jacob, a Isaac, cuando Dios se lo presentaba a José y a Moisés, Él siempre decía: yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, como dice en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Queridos hermanos, en esta historia de Abraham vemos que la promesa de Dios se cumplió, porque sus generaciones fueron bendecidas por su obediencia y su fe en Dios. Esto es maravilloso, porque también nosotros somos bendecidos por la fe y la obediencia de Abraham. Por tu obediencia, querido hermano, querida hermana, por tu fe en Dios, créelo, tu familia y tus generaciones también serán bendecidas. Tú puedes cambiar la vida de tu familia y también de tus generaciones. La segunda historia que vamos a ver es la familia de Obed-Edom. Esta historia ya conocemos un poquitito, recuerdan, la historia de Obed-Edom está muy relacionada con el arca de Dios. Como ustedes saben, el arca simbolizaba la presencia de Dios. Donde estaba el arca estaba la presencia de Dios, y donde estaba la presencia de Dios había bendición. Había bendición para el pueblo, había bendición si estaban en batalla, había bendición cuando estaban marchando. El arca traía la presencia de Dios y como consecuencia la bendición. Pero en una de las guerras que tuvieron los israelitas con los filisteos, el arca fue robado por estos y fue llevada a su tierra. Y cuando la robaron y la llevaron a un lugar pagano, dice que la metieron en el templo de un dios llamado Dagón, la ira de Dios cayó sobre ellos y los hirió, y muchos murieron, y los que no murieron quedaron enfermos de tumores. Y entonces comenzaron a pasarse el arca de ciudad en ciudad. Estuvo por 5 ciudades, y lo único que consiguieron fue enfermedad, dolor, muerte. Y al final de un tiempo decidieron devolverlo al pueblo de Israel. Y el arca estuvo por 20 años en la casa de un sacerdote llamado Abinadab, y no pasó nada. Es posible que el sacerdote Abinadab, aun cuando conocía lo que representaba el arca, no tuvo cuidado de ella. Quizás la puso en un rincón, se empolvó y se olvidó de ella. No pasó nada. Y es triste, hermanos, porque eso simbolizaba para el pueblo de Israel la presencia de Dios. Quiere decir que por 20 años la presencia de Dios no estuvo entre ellos. Y cuando David recién fue proclamado rey, una de las primeras cosas que él decía hacer es que el arca debe devolverse a Jerusalén, y quería llevarlo a su casa a Jerusalén. Y él organizó todo para llevarlo. Dice que 30,000 personas fueron a recoger el arca, y los hijos de Abinadab, el sacerdote, iban cuidando el arca en un carro nuevo que había mandado David para traerla. Pero dice que Usa tocó el arca, y en ese momento cayó muerto. La ira de Dios vino sobre él y cayó muerto. Sin duda esto causó temor a toda la gente en ese momento que estaban celebrando el regreso del arca. Y dice, según Samuel capítulo 6, versículos 10 y 11, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. El arca de Dios, que simboliza la presencia de Dios, paradójicamente nadie la quería tener, porque acababa de morir Usa,
Y al ver esto, David, el mismo David, tampoco quería arriesgarse y llevarla a su casa. Y como dice el verso 10, entonces la llevaron a la casa de Obed-Edom Geteo. Obed-Edom era un filisteo. Y dice que era Geteo, era de la tierra de Gat, la misma tierra de donde procedía el filisteo Goliat, el gigante. Pero es interesante que Obed-Edom aceptó el arca de buena gana. La aceptó en su casa aun cuando sabía que significaba un peligro si alguien la tocaba, podía morir. Había pasado con Uza. Pero Obed-Edom respetó el arca de Dios. Sin ser un israelita, la honró, la puso en un lugar de privilegio y toda su casa tuvo un cambio de vida automáticamente. El nombre de Obed-Edom es muy significativo, significa siervo, significa adorador. Y sin duda, hermanos queridos, que el arca estuvo en el mejor lugar. Es un hombre que honró, respetó, amó, adoró al arca de Dios. Él realmente, en una sola palabra, él fue un buen anfitrión. El arca, dice el versículo 10, solo estuvo 3 meses en la casa de este hombre. Pero miren el resultado. Dice, bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Dios derramó su bendición sobre su familia y sobre toda su casa. Fue tan notorio en toda la ciudad, todos sabían que Obed-Edom había sido transformado. Era un hombre nuevo. Sus hijos, su familia, su esposa, sus bienes eran multiplicados. Quizás si era agricultor, tenían una gran cosecha. Él fue bendecido a causa del arca en su casa. Tanto se rumoreaba esto, tanto la noticia era difundida que oyó a oídos del rey. Y como resultado de esto, hermanos queridos, David mandó traer el arca a Jerusalén. Pero lo más importante y lo que quiero resaltar en este día es que la familia de Obed-Edom fue bendecida. Y no solamente su familia nuclear en ese momento, sino que dice la Biblia, 3 generaciones fueron bendecidas. Dice 1 Crónicas 26, 4, 5 que Obed-Edom tuvo 7 hijos. Y el verso 7 enfatiza esto: Dios bendijo a la casa de Obed-Edom con estos hijos. No sé si tenía 1 o 2 hijos cuando el arca estuvo ahí, pero al final llegó a tener 7 hijos. Y hablando de sus nietos, el mismo escritor de 2 de Crónicas, capítulo 26, en el versículo 6 dice, los nietos fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Miren, la bendición llegó hasta sus nietos. Estos hombres eran valerosos, esforzados. Y dice el verso 8 que la familia de Obed-Edom estaba compuesta por 62 personas, entre hijos, nietos y hermanos. Y recalca la palabra de Dios que eran hombres robustos, eran fuertes, aptos para el servicio. Todos estos, de los hijos de Edom, dice este versículo 8, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, eran 62. Queridos, una vez más, Dios honró a Obed-Edom y a sus 62 familiares. Y David, como agradecimiento, en gratitud a lo que él había hecho, dice que se lo llevó a vivir a Jerusalén y los puso como porteros y como oficiales para servir en la casa de Dios. Primera de Crónicas 26:12 dice, entre estos se hizo la distribución. Se habla de la familia de Obed-Edom, de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos para servir en la casa de Jehová. Ellos fueron servidores. ¡Qué privilegio, hermanos! Eran servidores ahora de la casa de Dios. Toda su familia, por la fidelidad de este hombre, ahora tenían el privilegio de servir en la casa de Jehová. Dice el verso 15, hablando de Obed-Edom, dice, y para Obed-Edom le asignaron la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. ¡Qué bendición! Obed-Edom sirviendo. Ahora tenía el privilegio de servir a Dios y estar cerca del arca de por vida, por su obediencia, por honrar al Señor, por amar la presencia de Dios.
Es interesante que esta familia, hermanos, no era, otra vez digo, no eran israelitas, era una familia filistea, pero se convirtió en un modelo hasta hoy. Porque seguimos hablando de ellos y se va a seguir hablando de ellos. ¿A cuánto de nosotros nos gustaría tener una familia como esta, de la cual todos hablen cosas buenas? El Señor está bendiciendo esa casa porque la presencia de Dios está ahí. Esa casa es diferente, esos hijos son diferentes. Este hombre es bendecido por causa de la presencia de Dios. Dice la palabra que Obed-Edom, entre sus hijos y sus nietos y sus descendientes, les nacieron gobernantes, valerosos, esforzados, fuertes, robustos, servidores y jefes. ¡Qué bendición! La palabra de Dios se cumple. Si alguien cree en el Señor Jesucristo, será salvo no solamente él, sino toda su casa y afectará a su descendencia. Qué lindo que de nuestras familias se diga lo mismo, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Quizás hasta la tercera generación ya no sepamos, pero si somos fieles, Dios con toda seguridad va a bendecirlos, porque por la fidelidad de un hombre, Obed-Edom, el futuro de su familia y de sus generaciones fue transformado. Al igual que el querido hermano y hermana que me estás escuchando en este día, en nuestras manos, en tus manos, en mis manos, está la decisión de cambiar el futuro de tu familia y sus generaciones. Tus hijos serán bendecidos por tu fidelidad a Dios, por amar la presencia de Dios, por tu obediencia y por tu fe. Tu familia será cambiada. Y la tercera familia que vamos a ver esta mañana, después de Abraham, después de Obed-Edom, es la familia de David. Hermanos, si hay una característica en David es que amaba la presencia de Dios. Esto lo podemos ver en sus escritos, en los salmos. Por ejemplo, el Salmo 27:4, David decía: solo pido una cosa, le pido al Señor, y esto es lo que más quiero, habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo su templo. Él amaba la presencia del Señor. Él era el rey de Israel, pero quería una sola cosa, de estar en la casa de Dios para disfrutar de la presencia del Señor. El Salmo 5:3 nos dice que todas las mañanas la primera cosa que hacía era estar delante de Dios. Dice este Salmo: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Era un hombre que amaba la presencia de Dios tanto, que en el Salmo 132 nos dice que David quiso construir una casa para Dios. David dijo esto en los versos 3 y 4. Él dijo lo siguiente, escuchen: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. En otras palabras, lo que estaba diciendo aquí David es: no descansaré hasta que le haya construido una casa para Dios. Su mayor sueño, su mayor visión era construirle una casa para Dios. En otra oportunidad, en 2 Samuel capítulo 7, versículo 2, David le dijo al profeta Natán: dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, una casa hermosa, preciosa, pero el arca de Dios está entre cortinas. Y él no podía aceptar eso, que un rey humano pueda vivir en un palacio y el arca de Dios, donde está la presencia de Dios, esté en una tienda con cortinas. Pero lamentablemente conocemos la historia. Dios vino a través del profeta Natán a hablar a David y le dijo que él no edificaría la casa. Él no edificaría su casa porque sus manos estaban manchadas con sangre. Pero su hijo Salomón, él sí le haría una casa para Dios. Pero le dijo que no podía hacerlo, pero hermanos, le da una preciosa promesa. Una hermosa promesa que se encuentra en 2 Samuel 7, del 11 al 16.
Pero la primera cosa que le dice en el versículo 11 es: asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Es interesante, David tenía el deseo de construir una casa para Dios, pero Dios le dice: no, pero déjame hacer un pacto contigo, yo te voy a construir una casa a ti. Pero Dios no estaba hablando de una casa material. David, hermanos, no necesitaba casa. Él tenía varias casas que eran palacios, como él mismo decía, son de cedro, son preciosas. Él no necesitaba una casa física. Lo que estaba refiriéndose era que él bendecería a su descendencia. Su casa, su nombre nunca sería olvidado. Y le dice: cuando tú mueras, yo levantaré un rey después de ti. Se refería a Salomón. El versículo 12 en adelante hasta el 15 dice esto, ¿no? Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu rey. Yo bendeciré a tu hijo por amor a ti. Dice el versículo 13: él edificará casa a mi nombre, y yo firmaré para siempre el trono de su reino. Es más, le dice: tú ya no estarás, pero yo seré el padre de él, y él será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero, David, quiero que sepas que mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de mí. Y hay una promesa más en el versículo 16. Y aquí dice el Señor: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí, este último versículo ya no se estaba refiriendo a los reyes que vendrían después de Salomón. De hecho, muchos se desviaron del camino descendientes de David. Solo 5 fueron fieles. Y cada vez que ellos aparecieron siendo fieles, decía: hicieron lo recto como David, su padre. Pero aquí se estaba refiriendo al reinado de Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben por qué? Porque Jesús es descendiente de la familia de David. Y en muchas partes de los evangelios y de las epístolas se habla de Jesús como el hijo de David. Ahí Mateo 20:31 nos cuenta que 2 ciegos querían ser sanados por Jesús y le decían a él: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Qué hermoso, hermanos, que Jesús sea hijo de David, que sea un descendiente de David. Y por eso decía que ese reino sería firme, estable, eternamente, para siempre. Eso nunca iba a cambiar. Queridos, como empezó la historia, David quiso edificar casa para Dios, pero fue Dios quien edificó casa para David. ¡Qué bendición más grande! Si amamos la presencia de Dios, si amamos a Dios más que cualquier otra cosa, si nos gozamos en su presencia, hermanos, Él puede edificar una casa para nosotros. Él puede edificar y bendecir a nuestra descendencia. Dios bendijo a David, Dios bendijo a su hijo Salomón, Dios bendijo a las generaciones. ¿Por qué? Porque David amaba la presencia de Dios y por el deseo que él tuvo en su corazón de edificarle una casa. Porque, hermanos, el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Eso lo dice en Hechos capítulo 13, versículo 22. Hablando Dios de David, dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Quién hará todo lo que yo quiero? Es un hombre conforme a mi corazón. Un solo hombre pudo cambiar el rumbo de su familia y sus generaciones. Querida hermana, tú también puedes ser como David. Tú puedes ser esa persona que Dios use para bendecir a tu familia, a tus hijos, a tus descendientes, para que tu nombre nunca sea borrado, porque Dios puede edificar casa para ti. Pero para que esto suceda, tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Tienes que amar su presencia. Tienes que permitir que tu casa sea una casa para Dios. Solo necesitas levantar un altar para estar en la presencia de Dios allí en tu casa. Y estoy seguro que Él te bendecirá, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Obed-Edom,
y como lo hizo con David. Para terminar esta reflexión, hermanos, y mirando hacia mi familia, yo agradezco a Dios, porque antes de nacer mi padre conoció a Cristo como su Salvador personal. Y esto ha sido una bendición tan grande para mí. Soy la segunda generación de cristianos en mi familia. Mis 3 hijos son la tercera generación. Y mis 2 nietos son la cuarta generación. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Yo no sufrí lo que mi padre sufrió, pero mis hijos no van a sufrir ni siquiera lo que yo he sufrido. Y mis nietos tampoco. Mi esposa, Clarita, es tercera generación de cristianos. Su papá fue cristiano y su abuelo también. Y por parte de ella, nuestros hijos son la cuarta generación y nuestros nietos la quinta generación. Yo puedo decir en este día con seguridad que ahora estamos disfrutando de las bendiciones de Dios porque ellos pagaron un precio. Porque somos frutos del legado que ellos nos dieron, que ellos nos transmitieron. Es interesante la palabra legado, hermanos. No es lo mismo que herencia. Estaba viendo que el legado es lo que los padres, es el aporte espiritual, emocional o cultural que es traspasado de los padres a los hijos. Ese es un legado. La herencia se refiere a cosas materiales que el padre deja a los hijos. Esa es la herencia, es lo que deja con tus hijos. Pero el legado es lo que dejas en tus hijos. La herencia es lo que tienes, el legado es lo que eres. Y somos lo que somos, porque nuestros padres nos guiaron por este camino. Gracias a Dios por la vida de Abraham, de Obed-Edom y David, porque ellos supieron dejar un legado para sus hijos, para sus familias y para sus generaciones. ¿Y saben por qué, queridos? Porque ellos fueron hombres obedientes. Porque ellos hicieron lo que Dios les mandó. Obed-Edom recibió el mandato de recibir el arca y él lo aceptó el arca en su casa, aunque esto corría un riesgo. No solamente fueron obedientes, sino fueron hombres de fe porque le creyeron a Dios. Abraham creyó en la palabra y la promesa de Dios y él fue obediente, y sus familias y sus vecinos y sus descendientes podían mirar esto y fueron bendecidos. No solamente fueron hombres de obediencia, hombres de fe, fueron hombres de acción también. ¿Por qué, hermanos? Porque una fe verdadera tiene que llevarnos a la acción. David le creyó a Dios que lo que había dicho, que su hijo le haría una casa para él creyó y actuó. Saben que él preparó todo lo que necesitaba su hijo para construir una casa para Dios. Obed-Edom recibió el arca, no tuvo temor, aun cuando minutos atrás Usa había muerto. Y creyó que el arca representa la presencia de Dios que bendice a la familia, y su familia fue bendecida. Abraham salió con toda su familia, dejando su comodidad por obedecer la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a una tierra que te mostraré. Al igual que estos 3 hermanos, hoy también nosotros podemos ser esas personas que pueden cambiar el futuro de nuestras familias y nuestras generaciones. Dios nos invita a obedecerle. En este día Dios te invita a creer en su palabra. En este día Dios te invita a actuar en su nombre como lo hicieron estas 3 personas. Y estoy seguro que veremos la bendición de Dios sobre nuestra familia, porque estarás invitando al Señor al seno de tu hogar, a participar con ustedes en casa. Te invito, mi hermano y mi hermana, que hoy te comprometas con Dios, a que seas obediente a su palabra, a que creas en sus promesas y a que actúes preparando un altar para Él. Recuerda que nuestras decisiones de hoy afectarán el futuro a nuestros hijos y nuestras generaciones. Esto es lo mejor que podemos dejarle a nuestros hijos, la fe en un Dios todopoderoso, que nada ni nadie pueda desviarnos. Quizás, queridos hermanos, para algunos quizás que sus hijos ya están un poco más crecidos, quizás sienta que se te pasó el tiempo y que esto no ha sido tu preocupación y ni siquiera te has puesto a pensar en estas cosas.
Es posible que hayas estado tan ocupado en brindar cosas materiales para tu casa. Pero quiero recordarte en este día que esas cosas se acabarán. La casa se acabará, la comida se acabará, el vestido se envejecerá. Pero hoy te llama Dios para que dejes un legado para tus hijos, para que puedas marcar las vidas de ellos como Abraham marcó a Isaac, como Isaac marcó a Jacob, y Jacob a José y al pueblo de Israel. Invita al Señor a tu casa. Permite que Él sea el huésped en medio de tu familia, que tus hijos puedan conocerlo. Y algún día, cuando ya no estemos en esta tierra, ellos puedan seguir al Dios de sus padres. Querido y querido hermano, haz un compromiso con Dios en este día. Haz el compromiso de levantar un altar familiar en tu casa que edifica la vida espiritual de tu familia, la de tu esposa, la de tu esposo, la de tus hijos, tus hijas, tu prima, tu sobrina, tu papá, a todos los que están viviendo contigo en este día. Te invito a que hagamos esta oración de compromiso al Señor, de levantar un altar familiar en nuestras casas y permitir que la presencia de Dios more entre nosotros y podamos recibir sus bendiciones. Gracias, Señor, por tu palabra y por hacernos ver que lo que es importante en la vida es aquel legado que podemos dejar en el corazón de nuestros hijos y de las personas que nos rodean en casa. Perdónanos, Señor, si esto no ha sido una prioridad en nuestras vidas. Esto no ha sido una prioridad en nuestras familias, Señor. Pero hoy nos comprometemos a levantar un altar en nuestras casas, en donde tu presencia sea lo más importante. No es el televisor, no es el equipo de sonido, no son los muebles, no son las cosas materiales. Es tu presencia lo más importante. Porque donde tú estás, hay todo. Y donde tú no estás, falta todo. Muchas gracias, Señor. Y hoy nos comprometemos contigo, Señor. Derrama tu bendición sobre nosotros y ayúdanos a serte fieles para poder cambiar el rumbo de nuestras familias y de nuestras generaciones. Lo creemos, Señor. Creemos que tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano y hermana, te invito para que levantes un altar familiar en tu casa. Ya muchos lo están haciendo y el libro que tenemos, Altar Familiar, es solo un instrumento. Lo más importante es que puedan reunirse, porque la palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, Él está en medio de ellos. Trae la presencia de Dios a tu casa y permite que Él los bendiga, como lo hizo con Abraham, con Pedro y con David. Y que no solamente sean ustedes los bendecidos, sino sus hijos, cuando ellos crezcan y formen sus hogares, serán bendecidos y serán una bendición. Y no solamente ellos, sino tus nietos y tus generaciones. Recuerda, Dios es un Dios de generaciones. Como dice su palabra, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, del pueblo de Israel. Que Dios te bendiga. Amén.